Muy buenas tardes, amados estudiantes. Vamos a empezar esta clase, luego de haber pasado a la correspondiente lista, mencionándoles o indicándoles que estamos en este momento abiertos a cualquier consulta, pregunta que ustedes deseen hacer. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algún pedido? ¿Algún requerimiento? ¿Alguna necesidad? Nada. O sea, no hay nada. Bien, entonces, permítame, en todo caso, perdón un segundito. Yo les pido que todos prendan sus cámaras, tengan la amabilidad. A efecto de saber quiénes se encuentran presentes. Fíjense, yo quiero empezar enfatizando lo siguiente. En primer lugar, tienen que darse el cuidado de leer de manera bastante lúcida la rúbrica, porque la rúbrica es el documento, es el instrumento que plantea de una, de alguna manera plantea los derroteros y el mecanismo que se debe considerar en desarrollo de este curso, ¿ya? Entonces, hay que leerlo. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cómo se va a hacer? Pero también está ahí toda la regla de juego del curso. Reglas de juego que no pueden ser quebrados, incumplidos, ¿ya? En segundo lugar, hay un Excel que yo he publicado, que todos lo deben haber recibido, en la que está toda la lista de estudiantes, los trabajos de cronograma, los temas que les corresponde hacer, y es muy importante tener en cuenta ello. El archivo se llama lista TCS Uni, no es DS, es TCS Uni 2025 II. Eso es lo que hay que ver, la lista de alumnos que está en ese archivo Excel, donde está el cronograma, los grupos, los temas. Además va a ir las notas. En tercer lugar, deben tratar de chequear en UniVirtual el cronograma que está ahí establecido, las actividades, y porque en el UniVirtual es el único lugar, el único medio en la que se puede entregar un trabajo. ¿Ya? Hay que cumplir en forma estricta lo que indica la rúbrica y programarse cada uno o cada grupo, programarse cuidadosamente para cumplir con los trabajos que están en el cronograma. No hay, escuchen bien, no se atiende ningún tipo de solicitud ante la imposibilidad o el incumplimiento de alguna pauta que se da. Por eso lean bien la rúbrica y revisen bien el cronograma del Excel. ¿Al respecto hay alguna pregunta? No. Bien, entonces, vamos en materia. Yo les había mencionado la semana pasada que teníamos 4
principios fundamentales, ¿no? 4 principios fundamentales. ¿Cuáles son estos principios? Uno es el principio de la subsidiariedad, ¿se acuerdan? Un sistema es completo en sí mismo. Perdón, vamos a... Perdón, un segundito. Bien, entonces decíamos, están viendo la lámina, ¿no? Decíamos que hay 5 principios básicos que nos permiten poder dar cuenta que lo que estamos observando o definiendo tiene enfoque de sistemas. El enfoque de sistemas significa que estamos tomando en cuenta todas las consideraciones, todos los aspectos relacionados al problema, al fenómeno, a la situación estudiada, especialmente en las consideraciones de la manera como estos aspectos se relacionan. Pero describimos esa realidad bajo un marco general que se llama sistema, porque creemos que lo que está ahí, lo que estamos observando es un sistema, por lo tanto lo describimos como si fuera un sistema, siguiendo los aspectos que se contemplan en la definición de sistemas, ¿no? Conjunto de componentes relacionados entre sí, una arquitectura de orden que actúa en determinado entorno para alcanzar una finalidad común y que normalmente posee capacidad de autocontrol y o regulación, ¿no? Así es, decimos, de esa manera describimos esa realidad, pero además vamos extrayendo ciertos aspectos que surgen de la aplicación de los principios del principio de subsidiariedad, que nos mete en la observación de la realidad que rodea, que contiene el sistema observado, y además también, que no le dije la vez pasada, de aquella realidad que se esconde en el sistema, porque el sistema tiene otros aspectos que no lo vemos, no lo observamos, no lo percibimos de primera intención, pero están ahí, forma parte del sistema. Y en ese sentido, yo debo describir, cuando tengo un enfoque del sistema, a dónde contiene el sistema y qué contiene el sistema. El segundo principio es el principio de interacción, en la que nos obliga a ser claros de la manera como interactúan cada componente del sistema, especialmente explicando el efecto que se produce en esa interacción de uno con otro. El tercer principio es el determinismo, principio que resulta curioso en cuanto a su formulación denominativa, pero que tiene que ver que en la realidad de un sistema hay un montón de fenómenos, de características que actúan, que surgen producto de ciertos efectos, de fenómenos que están al interior de él y que producen esas características que debemos explicar sus causas, porque son todos fenómenos que actúan a través de los sistemas, resulta de causas definidas, pero también cambiantes. Entonces tenemos que saber a qué causa eso, por qué el sistema tiene esta característica, qué lo causa, qué lo produce. Y el último principio es el principio de la equifinalidad, donde todos los componentes, medios y acciones ayudan a alcanzar la finalidad. Es decir, la finalidad es un aspecto consustancial del sistema, es aquello que el sistema de todas maneras debe cumplir, independientemente de dónde esté y en qué situación se encuentra, porque la finalidad no se rehúye, no se
no se evade, no se transgrede. ¿Ya? Y entonces si tengo enfoque de sistema, digo, las diferentes, digamos, acciones, diferentes medios, los diferentes componentes del sistema están contribuyendo de esta manera a que se logre la finalidad. Y ahí, decíamos ayer, se aplica un concepto que se llama el concepto de valor, del valor. El valor es la capacidad que tiene algo para satisfacer una necesidad o para atender una expectativa que uno tiene. Entonces, el valor, en este caso, es la contribución que le da el medio, le da los componentes, le da las acciones que se toman para poder lograr eso que se tiene como fin, básicamente en atender lo que se requiere del sistema. El principio de equifinalidad, entonces, con eso yo, frente a una situación de atender una necesidad de explicación, de estudio de un fenómeno determinado, aplico el enfoque de sistemas describiéndolo como un sistema, tomando en cuenta todos los aspectos que están relacionados, pero que aplica el principio del sistema, los 4 principios del sistema para poder completar esa perspectiva que le daría enfoque de sistemas. ¿Está claro eso? Hasta ahí es lo que se hace. Entonces, cuando yo le digo, haga usted un trabajo con enfoque de sistemas, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Usted va a ir a esta fuente y va a decir, para hacer enfoque de sistemas voy a hacer esto otro. Muy bien. Pero eso es un aspecto, pues, llamado elemental del entendimiento de un fenómeno del enfoque de sistemas. Hay capas superiores que se debe dar, se debe subir a efectos de cubrir cierta manera de entender la realidad cuando esta realidad es compleja, mucho más compleja que la que normalmente tratamos. Y eso se va a llamar los principios de los sistemas sistemas complejos, ¿no? Principios que se basan en los sistemas complejos. El primer principio se llama el principio de la pervasividad. De estos conjuntos de principios de la complejidad sistémica, que es más de lo que normalmente tiene de complejidad un sistema. Y el principio de la pervasividad dice que la actuación de cada componente o aspecto de un sistema se difunde por todo él con distinta intensidad. Con distinta intensidad, no es igual. Toda actuación que hay dentro del sistema o en el sistema se va a distribuir efectivamente, ampliamente, pero con distinta intensidad. Y de esta intensidad depende del canal, del condicionamiento, del obstáculo, el retardo, de la distancia que hay entre los procesos. No todos los efectos de influencia son iguales. Hay una diferencia. Bien, ese es el primer principio. Es complejidad porque lo que acá yo debo hacer, cuando se trata de algo muy complejo, es primero estudiar el afector o el efector y el afectado, ¿no? O el afectado. Ambos son importantes estudiarlo. Espérense un momentito, por favor.
Bien, los que tenemos un grupo de colegas que pertenecemos a un grupo que se llama Defensores de Sistemas y normalmente me están tratando de contactar. Bueno, acabo de decirles que más tarde sigo. Entonces decía que el principio de la pervasividad da cuenta de que si yo veo algo muy complejo, primero tengo que estudiar la fuente de influencia y luego el receptor de una influencia para en todo el juego de influencias debo tener un estudio más cuidadoso. Entonces, esa influencia tiene distinta intensidad y va a depender de la capacidad que tiene el influyente de llegar a afectar el otro componente, el otro aspecto, la otra pieza, el otro elemento o aspecto del sistema. Va a depender de que este componente del sistema, este otro receptor de la influencia, cuánta capacidad tiene de recibir la influencia, cuánta actitud tiene de recibir la influencia, cuánta habilidad tiene para poder tomar la influencia. Y eso es un primer aspecto que debo estudiar. El segundo aspecto tiene que ver esa influencia, cómo se produce, cómo se genera, cómo se va a desplegar en el sistema. Y ese despliegue va por un canal, es decir, por un medio, y el medio tiene que ver mucho con cómo es que esa influencia puede difundirse y llegar a donde debe llegar. También el condicionamiento, porque el condicionamiento le permite a ese efecto causal producir un resultado u otro, depende de las condiciones que se den. También tiene que ver con los obstáculos, es decir, con aquello que retarda, perdón, no que retarda, sino con aquello en la que le da una condición mejor o peor, que son los condicionamientos, las condiciones. Luego decía, perdón, el obstáculo, que son aquellas limitaciones que se plantean en el camino de la influencia, el retardo, que es el tiempo básicamente, la demora que se da, los elementos que permiten el retraso de la influencia y por último la distancia que hay entre proceso y proceso en la que fluye la influencia en un sistema. Se llama principio de pervasividad. El segundo principio se llama de multicausalidad, que dice que las relaciones intra e intersistémicas son resultado conjugado de muchas causas. ¿Y eso qué significa? Que hemos dicho que los fenómenos que se producen en un sistema determinado deben a causas definidas, pero cambiantes. ¿Sí? Pero esas causas no son únicas, o sea, un resultado, sino que se van a dar en términos de un efecto, digamos, de articulación y de escalamiento progresivo, siendo siempre una característica el resultado de la combinación de causas, diversas causas, que se han conjugado para producir ese resultado. Pues se trata de un sistema bien complejo, esto es muy importante explicarlo. ¿Cuál es la secuencia y la conjunción de causas que han producido eso que estamos observando y que es importante? El tercer principio se llama de la incertidumbre, que dice, no es posible obtener un conocimiento total de ningún sistema real. Incertidumbre. No puedo tener un dominio, un conocimiento completo, total de ningún sistema real. No lo puedo tener. Eso quiere decir que hay ciertas condiciones y limitaciones que me permiten decir, este sistema tiene estas características, esta es su actuación, esto puede producir, pero bajo ciertas condiciones e incertidumbre. Si no siempre va a suceder, o va a suceder bajo estas circunstancias, no bajo estas otras, etc. El otro principio se llama de complementariedad y proviene del famoso John von Neumann, y que es una expresión de él muy interesante, porque él, como ustedes recordarán, no sé si ustedes han
estudiado, les han referido a von Neumann, el gran científico del siglo pasado. Neumann es un aportante de la ciencia moderna espectacular, ¿no? Cuando viene la ciencia nueva, la teoría de la relatividad, la teoría cósmica, en fin, todas estas teorías, es que aparecen dos corrientes grandes. La corriente vinculada a la teoría corpuscular y otra corriente a esta otra corriente se llama la corriente corpuscular y ondulatoria. Una corpuscular y la otra ondulatoria. La teoría ondulatoria está afirmando que la realidad está sostenida sobre estados de potencia, ¿no? De potencias diferentes. Y lo corpuscular es una teoría que se refiere a las capacidades que tiene la materia como tal, ¿no? Y sus características propiamente que se dan como tal, como materia. Y estas dos teorías discuten, están en una bronca terrible hasta que el buen Newman aparece en un evento para demostrar que ambas teorías muestran aspectos distintos de la misma realidad. Y de ahí nace este principio de complementariedad. Lo corpuscular y ondulatorio describen aspectos distintos de una misma realidad. Es decir, no hay contradicción, son dos caminos diferentes, pero que llegan a lo mismo. Jóvenes, me van a dar un ratito más, una cosa muy pequeña, un momentito.
Bien, muchas gracias, joven. Lo que pasa es que me han dado un medicamento fuerte, está un poco mal, y entonces tengo que tomar siempre algo. Un momentito. Bien, entonces decíamos que ya, el principio mayor en los principios que se basan los sistemas complejos, que es el principio de la complementariedad, que es una expresión de Newman, como decía von Neumann, se refiere a este tema del entendimiento que tiene Newman de la manera como entender la realidad, dos grandes corrientes. Lo corpuscular y ondulatorio describen aspectos distintos de una misma realidad, quiere decir que yo puedo mirar la realidad de una manera determinada y puedo mirar también esa misma realidad de otra manera, siguiendo otro camino y descubrir aspectos diferentes, siguiendo rutas de entendimiento diferentes. Es decir, el camino epistemológico, si bien la ciencia establece aquellos lineamientos fundamentales para el entendimiento de la realidad, puede haber formas diferenciadas que me dan muestra de cosas distintas, pero de la misma realidad. Porque cada perspectiva de la realidad obedece a criterios, a métodos, a consideraciones que pueden ser distintas a otras. Nadie puede decir yo tengo la correcta percepción de la realidad. Esta es la verdad. Lo que tú dices no es verdad respecto a esa realidad. Nadie puede decir eso. Porque cada uno tiene su propia perspectiva de la realidad. Lo que piensas es tu manera de entender la realidad, no es la realidad. Y cualquier otro puede tener también su propia perspectiva de la realidad. Entonces, y no es la realidad. La realidad es algo ajena a lo que tú piensas que es ella. Por supuesto que tú has obtenido tu visión de la realidad a partir de tu observación, de tu percepción. Y tiene elementos, lógicamente, que reflejan dichas características que percibes. Pero esa no es la realidad, es tu percepción de la realidad. ¿Está claro? Entonces, este es un principio interesante, muy potente. Es decir, nadie se puede dar la prerrogativa que puede mirar la verdadera realidad, si no mira la realidad desde su punto de vista. ¿Está bien? Entonces, no hay verdad final. Yo soy evangélico y en algún momento el mundo religioso se discutía cuál es la religión verdadera. Usted no ha vivido ese episodio, es horrible, fue una época fuerte. Los católicos somos los que tenemos la religión verdadera porque surge desde Jesucristo. No, pero la Iglesia Católica no surge desde Jesucristo. De repente surge del siglo III con Constantino, pero así se decía. Y los protestantes decíamos, sí, nosotros somos la religión verdadera porque en la Reforma, digamos, luchamos contra todas las distorsiones que hubo de la fe cristiana. Y somos la religión verdadera. Mentira, ¿sí o no? Mentira. Es decir, ninguno, pues ninguno. Cada uno tiene su propia percepción de la religión cristiana. Y esto es muy importante en sistemas, tener esta consideración, que cada perspectiva puede darte una idea de algo que tiene la realidad, de algo que tiene la realidad. No debes menospreciarlo. Por el contrario, debes atesorarlo. Primero, creer que tú tienes toda la verdad es petulancia absoluta, ¿sí o no? Es petulancia absoluta. Puede ser que tengas más cercanía hacia la realidad también, puede ser, eso es una posibilidad, porque quien más investiga, más en contacto está
más experimenta, en fin, puede conocer más que uno que no, ¿sí o no? ¿Quién es el que mejor? ¿El jueves van a ver el partido ustedes? ¿Van a ver el partido jueves? Levante la mano los que van a ver el partido jueves. Nadie va a ver el partido. Todos van a estar haciendo su trabajo de teoría y ciencia del sistema. Está bien, caray. Solo yo voy a ver el partido. Pero ante el partido, bueno, yo cuando veo el partido de la U, yo prendo la televisión más grande que tengo, y no le queda otra que a mi nieto, a mi yerno, mirar también el partido conmigo. ¿Ya? No les queda otra. Pero créanme que me da la impresión siempre de que no vemos el mismo partido. Mi yerno es del Cristal. Yo soy de la U, pero lógicamente soy ingeniero de sistemas, en fin, evangélico, me voy al cielo, o sea, soy de la U, ¿correcto? Y veo el partido de la U. Cuando veo el partido de la U, hay partido U Cristal, mi yerno parece que se duerme, que cierra los ojos. Porque termina el partido, la U gana, y él dice que, ay, le ha favorecido el árbitro. Ay, qué suerte que tiene. O sea, ¿qué tiene? ¿Qué has visto? ¿Estás tomando licor? ¿Qué pasa? Le digo a mi yerno. La U ha jugado extraordinariamente, lo ha dominado, lo ha sometido al Cristal. No, 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 no. Ese gol ha sido pura leche. O sea, estamos viendo en la misma televisión, ¿eh? Ojo, ¿eh? En la misma televisión, en el mismo lugar estamos. Pero él ve otra cosa. Nunca le puedo corregir la mirada equivocada que tiene. Y él cree que soy yo el que estoy mirando mal el partido. Insolente todavía se me pone, ¿no? Tranquilo, le digo, 3 millardos, tranquilo, ¿eh? Lo cuadro. ¿Sí o no? La realidad la vemos de acuerdo a nuestra propia manera de entender esa de realidad. Tenemos juicios, prejuicios, ideas, concepciones, lentes que hacen que yo vea parte de la realidad. El otro ve otra forma de la realidad, ¿no? Yo digo, pucha, qué lechero ese arquero. Sacó la pelota. ¿Qué tal atajada? ¡Qué extraordinario! Dice él. ¡Qué extraordinario! Este es un héroe. Lo trata de ver el lechero este que a la justa se agarró la pelota con las uñas y salió la pelota. La realidad, este principio es un principio de la complejidad muy importante. El principio de la complementariedad. Primero te tiene que hacer humilde a ti. Humilde. Y tener la confianza de recurrir a otro punto de vista. Con la idea que ese otro punto de vista puede tener algo de la realidad que tú no ves. No, no es como mi yerno, que no quiere ver. Ese pata no quiere ver. Pero cuando uno ve la realidad con otros científicos, otros investigadores, lo que pasa es que no pueden verlo, pues no ven, no tienen la inteligencia que tienes tú. Entonces tú ves cosas que ellos no ven. Pero ten la amplitud para recoger lo que ellos pueden observar. Porque dice el principio que lo corpuscular y ondulatorio describen aspectos distintos de una misma realidad. ¿La captan o no? ¿La chapan o no? ¿Correcto? Ojo que cuando ustedes van a salir de la carrera, no les enseñan pues, a los informáticos, a los programadores, para nada. Ellos creen que tienen toda ¿no? Hacen su algoritmo, aplican su lenguaje de programación y ya está. Nuestro mundo es un mundo más extenso, más variable, más amplio. Entonces necesitamos principios para ver esa complejidad. Ellos no necesitan. ¿Para qué se complican la vida los de ingeniería de software? ¿Para qué? Por las puras. Están queriendo colocarles temas que no van a usar y además les va a producir calambre cerebral, pues no pueden. Nosotros sí tenemos que hacer el esfuerzo de entender la realidad tanto compleja en su condición mínima, los primeros principios,
y también la complejidad más compleja, que son los principios de la complejidad. Bien, preguntas. No hay preguntas, como siempre. Cuando hay preguntas, levanta la mano. Es muy importante ahora saltar. Si yo tengo un enfoque de sistemas, sé cómo abordar un problema bajo un marco general, que es la definición de sistemas, tomando en consideración todos los aspectos relacionados, y además aplico los principios de sistemas bajo, primero, una descripción del fenómeno o del sistema que estoy viendo desde la definición de sistemas, aplico los principios y saco una visión más completa con un enfoque, ahora sí con enfoque de sistemas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hago? Formulo una propuesta. Si estoy revisando una necesidad, hago una propuesta de mejora o de crear un nuevo sistema, un nuevo proceso, algo nuevo. Propongo algo, propongo un sistema, un nuevo sistema. O un sistema mejorado, renovado. Cuando yo hago eso, yo genero una nueva expresión de sistemas, o sea, puede ser todo nuevo o una parte nueva o mejorada. Es un nuevo sistema, digamos, en sentido general, es un nuevo sistema. ¿Qué espero del sistema? ¿Qué espero del sistema? No solo lo creo y lo hago, sino debo esperar que suceda algo, que este sistema funcione y evolucione, funcione y evolucione. Si está bien hecho, ¿no? Si no está bien hecho, muere pues pronto, ¿no? Si está bien hecho, va a evolucionar. Muy bien. Y entonces, yo digo, cuando yo aplico el enfoque en sistemas, tengo un propósito. Posiblemente en el ámbito donde usted va a trabajar, se va a relacionar, está vinculado a la organización. ¿Qué propósito se tiene en ese sentido? Con el enfoque en sistema. Con la ingeniería del sistema en general, si quieren. En primer lugar, que usted va a tener un instrumento, un marco, elementos, ¿no?, que le permiten facilitar el diseño y el planeamiento de sistemas. Usted puede diseñar y planear sistemas. Si tiene estas ideas bien formadas, bien desarrolladas, usted va a formular propuesta de diseño, propuesta de planes, ¿ya? ¿De qué tipo de sistemas? ¿De qué tipo de sistemas? Y no me vaya a decir usted informáticos, porque ahí se lo agarro a zapatazos, pues no lo agarro, lo busco yo en su casa y, pucha, y lo sigo con mi correa acá, como en la antigüedad. No, sistemas sociales, sistemas organizacionales, sistemas más amplios, donde un componente puede ser informático, ¿sí o no? Puede haber componentes informáticos, subsistemas informáticos. Eso es lo que te va a dar el enfoque de sistema. El enfoque de sistema te va a también permitir modelar y simular comportamientos de fenómenos. O sea, los fenómenos que se dan, los procesos que se dan en la realidad, usted va a poder llevarlos a un modelo, una representación. Y representándolos, simular lo que podría suceder con el sistema. Simular. Entonces usted podría modelar y simular el comportamiento de fenómenos. Pero no cualquier fenómeno, pues, ¿no?, sino fenómenos complejos. Y claro, acá yo menciono esto y a veces los chicos se quedan ilusionados. Tranquilo, cuando uno acaba la carrera, usted va a ver complejidades, valga la contradicción, complejidades simples. No sé si aplica esa conjunción, complejidades, o sea, complejidades básicas, ¿ya? Primero usted va a empezar con cosas complejas, pero no tan complejas, pero para que no se le enrede el cerebro, sino aquello que puede tener así debe empezar. Entonces,
Usted debe, con el enfoque del sistema, con la ingeniería de sistemas, poder modelar y simular el comportamiento de fenómenos complejos. Y progresivamente más complejo, ¿correcto? De tal manera que lo primero que tiene que hacer es aplicar los 4 principios iniciales, ¿no? La subsidiariedad, la interacción, el determinismo y la complementariedad, ¿no? ¿No complementariedad? No, la equifinalidad. La equifinalidad. Son los 4 iniciales. Eso con eso. Con los años que pasen, va a ver que poco a poco, y casi en forma inconsciente, va a verse compenetrándose en los otros principios para aplicar un mejor entendimiento de la realidad. Entonces, pero lo que le va a habilitar esto es a poder modelar y simular el comportamiento de fenómenos complejos, ¿no? Y además pueda usted requerir, definir los requerimientos, especificar los requerimientos, formular los requerimientos de ingeniería para mejorar el funcionamiento de un determinado sistema. Si usted modela, usted diseña sistemas, va a tener que desarrollar y se va a preparar para eso, para saber cómo pedir que lo haga. Yo puedo diseñar, de hecho, la vez pasada a mi nieto le mandan a hacer un robot, y él se le ocurre hacer un robot de tratamiento de basura, reciclaje de basura. Allá, entonces le digo, vamos a hacer el diseño. Y él sí entiende que cuando se trata de diseño, ¿de qué se trata? Nos sentamos en una hojita, él hace su esquemita, chiquito, pues, está en la primaria, en fin. Yo también pongo mi papel y empiezo a pintar como sería. Entonces, pensando en que vamos a utilizar reciclaje, ¿no? Porque el trabajo del colegio es para que usar material reciclado y hacer algo. Y él se le ocurre hacer un, un robot que va a procesar la basura, o sea, hacer reciclaje. Y ese robot tiene que ser hecho con material reciclado. Estuvo bien la idea de mi nieto, y así que lo ayudé. Y entonces lo que yo hago es hacer el trazo. ¿Qué cosas se necesitaría? Esto. Y ya lo diseñamos. Yo traté de buscar los materiales, pero yo no tenía tiempo. Y quien lo terminó haciendo fue su mamá, o sea, mi hija. Pero para que lo haga mi hija, yo le dije, mira, acá está el mapa, acá está el plan. Ya, primero tienes que pegar esto, porque es la parte más consistente, la parte baja. Esto primero se pega y le empiezo a dar las instrucciones de cómo debe hacerlo. Si hubiera tenido que escribirlo, estaría formulando los requerimientos de construcción. Yo el diseño, ingeniero de sistemas, y mi hija, la técnico, entre comillas, va a construirlo. Pero para construirlo, debe recibir los requerimientos, o sea, las instrucciones cómo hacerlo. ¿Está bien? Y para que ella entienda qué es lo que tiene que hacer, yo debo escribir claramente o explicar claramente dichos requerimientos. Cuando usted va a trabajar como ingeniero de sistemas, jóvenes, su trabajo es diseñar, modelar soluciones complejas, pero también debe formular los requerimientos para que el técnico informático, el de software, sepa hacer ese componente que va a ir en el sistema complejo. Y entonces una de las capacidades que te da el enfoque del sistema, la ingeniería del sistema, es definir los requerimientos de ingeniería para que con ello podamos mejorar el funcionamiento de un determinado sistema. Mejorar, he puesto mejorar, pero construir y mejorar un determinado sistema. Y por último, esto, no, he puesto, es un resumen, ¿eh? Hay una cantidad enorme, pero lo más importante es eso, que también el enfoque del sistema, en ingeniería de sistemas, te permite transformar los sistemas que ya existen hacia formas óptimas. Eso te permite. O sea, algo que está, lo transformes en algo mucho mejor.
Ahora la gente está con la moda de la transformación digital. No sé si ustedes han escuchado transformación digital. Es una forma ahora de abordar la transformación de la organización, pero haciendo que los procesos de la organización tengan un mejor aprovechamiento de lo digital que ya existe, ya existió. No es que hay que construir lo digital, para nada. No hay que aplicar, no es que tengas que aplicar tecnología, no, ya está. Sino cómo esta tecnología mejora los procesos del negocio, ¿no? El quehacer de la organización. Eso es lo que se trata en la transformación digital, supuestamente. Hay gente en la facultad que cree que transformar digitalmente es automatizar los procesos. No. Puede ser que caiga en la automatización, pero transformar los procesos, desde el punto de vista de ingeniería de sistemas, no se trata de transformar digitalmente. Eso es para el informático. Para el ingeniero de sistemas es transformar integralmente, también con lo digital, pero integralmente. No solo digitalmente. Es decir, hay una manera distinta de entender nuestra responsabilidad. Además, el enfoque de sistema de ingeniería te da la capacidad para esa transformación integral de los sistemas. ¿Correcto? Ese es el propósito que se tiene en la formación de un enfoque de sistemas y sobre todo en la formación de un ingeniero de sistemas. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda, una pregunta? Ya que tal que me duele la cabeza brutalmente. Ya, pero vamos para adelante. Bien, pero hay un aspecto importante, jóvenes, que tengo que cerrar esta clase con esto. Este es el propósito de esta clase, llega hasta este punto, justamente. Felizmente ustedes no hacen preguntas, eso me facilita las cosas. Bueno, y es que yo lo que construyo como ingeniero de sistemas son sistemas, ¿correcto? Y yo digo construyo a pesar que a veces lo que hago es mejorarlo, pero ese mejorado es un nuevo sistema, ¿entiende? Cuando se dice yo voy a poner un nuevo sistema, a veces uno piensa totalmente nuevo. No, no, no. A veces yo reconfiguro nada más y ya es algo nuevo. ¿Ya? La innovación tiene que ver con eso, las adecuaciones, los ajustes o los cambios totales también. Entonces yo cuando hago una incorporación de un sistema, un funcionamiento de un sistema nuevo, sea esta construido totalmente o en parte o es un sistema antiguo mejorado, yo debo esperar una evolución, un desarrollo, un proceso que debe seguir los sistemas vivos, se evidencia estas características que vamos a mencionar. En los construidos lo tenemos que procurar, tenemos que hacer lo posible para que vaya adquiriendo estas características nosotros que monitoreamos el sistema. Por ejemplo, el sistema no solamente implementa, sino monitorea el funcionamiento del sistema para ir llevándolo a diferentes etapas cada vez mejor de funcionamiento del sistema. ¿Correcto? Entonces, esto es muy importante. En los seres vivos es automático, es natural que vaya avanzando en características. ¿Qué características se debe esperar o promover en los sistemas? La primera característica más elemental es la estabilidad. Yo debo procurar que un sistema tenga condición estable, tenga estado estable. Si ustedes cuando lo lean en la teoría general de sistemas, van a ver que ese es un concepto muy importante, el estado estable. Porque sobre el estado estable te permite ya un despliegue mejor del sistema, pero si no está estable, está inestable, no puedes avanzar, ¿sí o no? ¿No? Yo no sé si Ibáñez esté agarrando un equipo estable. No lo sé. Yo si fuera entrenador, preferiría tener un equipo ya estable. O en la primera etapa, primero estabilizar el equipo. No le fue bien en la selección a Fossati, ¿no? No le fue bien. Pero él, cuando entró a trabajar en la U, tuvo un periodo horrible, feo,
pero durante ese tiempo intentó tener un equipo estable. Por más que no eran una maravilla, ¿sabes? Corso. Yo soy hincha de la UA. Corso. A ver, ¿cuál es su habilidad más importante, Corso? ¿Quién sabe cuál es la habilidad más importante de Corso? Recibe un premio, un punto más. ¿Cuál es la habilidad más importante de Corso? No saben. No se nota, no tiene habilidad destacable, Corso. ¿Sí o no? Es un tipo limitado. Lo más destacable de Corso es su entusiasmo. ¿Sí o no? Es un gran entusiasta. Cabrea, salta, chato todavía, ¿no? En la defensa es chato, pero hace goles. ¿Sí o no? Está ahí. Y logra un equipo estable, incluso con elementos o componentes que no destacan en cualidades. La estabilidad puede ser algo que haga que se acomoden las cosas, incluso apropiadamente de aquello que no parece tan útil. Corso es útil, es el capitán. Es el capitán. O sea, para que sea capitán, a ver, ¿qué debe tener? Algo tiene, ¿sí o no? Y la gente no lo ve, pero el entrenador se da cuenta que sí. Es un tipo que genera una influencia y una articulación insustituible en el equipo. Es bien tranca. Cuando yo me enamoré de mi esposa y nos íbamos a casar, la familia de ella decía, ¿cómo se ha enamorado esta mujer tan bella, tan alta incluso, inteligente, primer puesto en el colegio, de este tipo, de este chato, ridículo? O sea, la familia nunca, hasta el día de hoy, no se explican cómo es que ella se enamoró de mí. Que yo me he enamorado de ella, media universidad está enamorada de ella. Era una chica muy guapa, muy simpática, linda, erguida, es una mujer preciosa. Hasta recitaba cuando hablaba en las reuniones de estudiantes, terminaba rezando un verso. Entonces era una mujer pues, espectacular. Yo no sabía ni hablar, tartamudeaba. ¿Cómo miércoles se enamoró de este tipo, decía la familia? Nunca les explicaron el día del matrimonio, todo era la interrogante. ¿Será verdad? ¿Será verdad que se va a casar con este tipo, este chato? Así, la gente lloraba, tú no de emoción. Claro, cuando tú ves llorar en un matrimonio, tú dices de emoción, ¿sí o no? No, no, lloraban de frustración, de inexplicación, como miércoles se está casando Gloria, y todo el mundo se lo decía, oye, piensa, te pagamos un pasaje a Europa, lárgate, algo te han hecho. Creían que yo había metido brujería, una cosa así, algo le había dado de beber, pero no podía ser, era inexplicable. ¿Sí o no? Igual sucede con Corso, no se explica por cómo hace ahí, pero eso le da estabilidad al equipo. Le dio estabilidad hasta el punto que son 2 veces campeones, ¿sí o no? Pique a quien le pique, lógicamente, y aún apaguen la luz, es el campeón, ¿sí o no? Pero, ¿qué es lo que se hace primero? Cuando tú desarrollas un sistema nuevo, sea cual fuere este, estabilizarlo, estabilizarlo. Cuando nuestra relación entre mi esposo y yo se estabilizó, era indestructible. No había lloriqueo, piteo, reclamo, orientación, crítica, insulto, burla, que fuera que rompiera nuestra relación porque ya se había estabilizado. La estabilidad es un factor básico de fortaleza. Y no es que no haya variabilidad, no es que no haya, hay variabilidad, pero en límites que permite que el sistema siga funcionando. ¿Qué es la estabilidad? Es una característica de los sistemas de base, en la que cuando se da una acción externa que pretende sacarla del estado en la que está, la respuesta que tiene el sistema
es siempre de funcionamiento eficaz. Es decir, el sistema sigue funcionando, hay una acción externa contra él, pero el sistema responde funcionando, pero de manera eficaz. Es decir, ¿qué cosa es la eficacia? ¿A qué se refiere la eficacia? Algo es eficaz cuando logra el objetivo, cuando mire el objetivo, alcance el objetivo. Entonces, un sistema tiene objetivos que alcanzar, tiene finalidad que cumplir y siempre hay cosas en el medio externo que lo tratan de sacar de ese propósito, de esos objetivos. Pero se dice que el sistema es estable en la medida que, habiendo esas influencias contrarias, lo que sucede con el sistema es que el sistema sigue funcionando de forma eficaz, sigue funcionando de forma eficaz, sigue cumpliendo su finalidad, se mantiene en el marco de su propósito. ¿Qué se necesita para lograr la estabilidad? Primero, inteligencia, dominio, conocimiento, pero sobre todo persistencia y recursos, porque la estabilidad no es fácil de lograr, es bien difícil. Es lo más difícil lograr en un sistema que finalmente quede estable. Cuando alguien dice ya mi sistema está estable, pucha, que hay que besarlo, abrazarlo, en fin, darle su propina. No es fácil. Una vez que el sistema tiene que llegar, para poder avanzar a la siguiente etapa característica de un sistema, es necesario haber logrado un nivel de estabilidad, un nivel, digamos, adecuado de estabilidad, no mínimo, sino adecuado. Si no, no puedo saltar a una nueva característica. Debo mantenerme hasta lograr una estabilidad estable, valga la redundancia. Y una vez que yo tengo esa estabilidad ya mejor, más avanzada, paso a la siguiente etapa característica. Busco la siguiente característica o propiedad del sistema, la siguiente propiedad del sistema que yo debo alcanzar, que debo buscar, es su capacidad adaptativa. Capacidad adaptativa, que sea capaz de adecuarse a las circunstancias. Si no es estable, no puede. Va a perder el tiempo buscando mantenerse estable. No manejar los aspectos relacionados al entorno donde se encuentra, en la cual debe se pueda adaptar, se puede adecuar. No se va a poder adecuar porque la estabilidad no la tiene bien. Por eso tiene que llegar a cierto nivel de estabilidad. Y luego paso a la siguiente etapa, a desarrollar su capacidad adaptativa. ¿Qué es la capacidad adaptativa? ¿Qué es tener capacidad adaptativa? Son dos aspectos importantes que muestran tu capacidad adaptativa. Primero, que tú cambias para poder adecuarte a donde tienes que estar. Tú cambias. No eres el mismo ya, sino actúas de manera apropiada a donde estás. ¿Correcto? Tienes que cambiar tu forma de hablar, tu forma de pensar, o lo que fuere para adecuarse al medio, tiene que cambiar. ¿Sí? Ese es un aspecto de la adaptación. Pero otro aspecto de la adaptación es que tú debes tener la capacidad para cambiar el medio donde te encuentres, para que este sea más bien el que se adecue a ti. Y ambas cosas se deben dar. Capacidad adaptativa es capacidad para cambiarse a sí mismo y para cambiar el medio donde te encuentras. Eso es capacidad adaptativa. Te adaptas porque el medio lo acomodas mejor y tú también te acomodas, ¿no? Porque hay un límite en la adecuación del medio y hay un límite en tu propia adecuación. ¿Sí o no? Esa combinación, esa armonización de transformaciones y de cambios te da esa capacidad adaptativa. ¿Cómo se ve
la adaptación, la capacidad adaptativa? Primero, en primer lugar, se dice que un sistema tiene capacidad adaptativa, tiene adaptabilidad cuando se le presenta cambio en el entorno donde se encuentra. El entorno cambia por migración a un espacio distinto o porque el entorno en sí sufre cambios. Entonces ahí surge, salta la observación si el sistema es capaz de adaptarse, si tiene esa capacidad. Y se dice que hay una capacidad adaptativa en la medida que, producido un cambio del entorno, el sistema responde, por un lado, cambiando de estado, y por otro lado, evolucionando en forma dinámica. Cuando uno está en una situación determinada y de pronto se da algo, no sé, ustedes están al lado de una balacera, se ha producido una situación de riesgo. Si usted está en esa circunstancia, usted reacciona. Y de lo estar medio pensativo, aletargado, ¡pum!, se enciende, se activa una reacción. ¿Sí? Se acelera el corazón, los latidos se empujan, impulsan más, sube su temperatura, sube su presión, su tensión, se agudiza su capacidad visual y está a punto de hacer el mayor esfuerzo para cohetear, para correr. Sus músculos quedan atentos, alertas al movimiento, porque se produce una situación de transformación del ambiente, de un ambiente tranquilo, apaciguado, ¡pum!, se aparece un ambiente de alta tensión, de alto riesgo. Entonces usted se tiene que adaptar, cambiando de estado. Hace muchísimo tiempo, cuando era estudiante, de la edad de ustedes, me llevaron colaboré con programas de desarrollo comunal en la comunidad campesina de Santo Toribio, en el Callejón de Guaylas. ¿Qué había sucedido? Hubo terremotos, se destruyeron casas por ahí y fuimos a ayudar. Íbamos a campamento. Un mes completo en el año, rotativamente iban de diferentes universidades para ayudar ahí. Pero yo fui varias veces. Y en una de ellas, uno de los que iba, que todos éramos estudiantes universitarios, él estudiaba, este muchacho que nos invitó en uno de esos viajes hacia el lugar donde teníamos que hacer el trabajo, nos dijo: los invito a tener una experiencia turística. Eso hago con los extranjeros turistas, los llevo a este lugar porque él estudia turismo en una universidad acá en Lima, y nos dijo: ¿quieren ustedes? Lo que tienen que llevar es su ropa de baño, su toalla y ropa para cambiarse y abrigarse. Y el campamento era en el Callejón de Guaylas. Es decir, nos íbamos pues por Casma, se sube para Huaraz, y de Huaraz a Caraz, ¿no? Yungay, hasta llegar a Caraz, y de Caraz ya se va a esa comunidad campesina. Pero en el viaje pasa cerca de la laguna Yanganuco. No sé si ustedes alguna vez han ido a esa laguna. Es una laguna que está cubierta prácticamente de hielo. Una capita, ¿no? Cuando yo he ido, tiene una capita de hielo encima, ¿ya? Porque la zona es bien fría. Entonces lo que hizo este pata fue una experiencia que solía hacer a los extranjeros, que los traía al Perú, porque como él trabajaba, estudiaba y trabajaba en tema de turismo, pero lo hizo con nosotros que íbamos a campamento, trajo, él también iba a colaborar.
Y entonces al grupo que íbamos, una mancha, nos invitó a hacer esto, de bajar en esta ciudad, tomar un micro, contratar un micro e ir a Yanganuco. Y ahí bajarnos, sacarnos la ropa, calatos, lo que decían en calzoncillo o en su truza, y meterse en la laguna. Meterse en la laguna. No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de tocar el agua helada. Duele, duele como miércoles. No se puede usted imaginar. Bueno, el asunto era que el experimento era, la experiencia era que nos sacáramos la ropa, nos metiéramos al agua rápidamente y metiéramos la cabeza y contáramos hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Yo conté 5, pero en 2 segundos, porque era una cosa dolorosa meterse debajo del agua helada. Y conté los 5, sí, conté los 5, pero rapidito más. Y me salí, y antes que yo había salido otro ya. Es decir, una cosa, no sé si alguna vez lo intentan hacer, pero es como meterse hielo en la tina y meterse, horrible, es horrible. El asunto es que había que salir y secarse rápidamente y luego ponerse la ropa y el abrigo, ¿no? Y eso hicimos. Nos metimos, salimos, nos secamos y pum, al toque la ropa y pum, nos pusimos la ropa y luego volvimos a la camioneta. Así de simple. Usted no se puede imaginar la cantidad de sudor que botamos, empapados. Luego de meterse, secarse, ponerse la ropa e ir a la camioneta, sudaba cualquier cantidad. Y él lo dijo, vayan a la camioneta, porque sentado no aguantamos 3 segundos. Nos quedamos dormidos. O sea, esa experiencia nos, digamos, noqueó. Quedamos totalmente relajados y dormidos. Y así nos llegamos al campamento horas después, ¿no? Lógicamente, pero dormidazos. ¿Qué pasó? Cuando el cuerpo que está a cierta temperatura baja, porque ya la altura ya hay un poco bajo, pero entras a una temperatura mucho más baja. Cambia el medio ambiente. Y de tener una temperatura determinada, porque estabas con la ropa previamente, de pronto entras a una temperatura de 0 o un poco menos de 0. ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué hace? Reacciona haciendo que la sangre fluya más rápidamente en el cuerpo porque el calor va con la sangre. Y entonces el corazón se agita más, la sangre fluye y empieza la sangre a alimentar las células, ¿no? Todo el sistema biológico, y por el frío se trata de contrarrestar con el movimiento de las células corporales. Y entonces eso hace que empieces a contrarrestar el frío. Y como estás produciendo calor para poder contrarrestar el frío, ya te secas y te pones la ropa, hay una inercia de parte del sistema biológico que sigue produciendo calor. Y eso es lo que hace que te sudas, que te pongas a sudar espectacularmente. O sea, a cántaros. Y luego ya te calmas, pero también ese movimiento te agota brutalmente. ¿A qué se llama eso? Cambio de estado. Cambio de estado. Respuesta rápida. Cambio rápido, medio ambiente rápido, y rápidamente el sistema responde con cambio de estado. Hay gente que se va a vivir a España y están unos años ahí. Cuando regresa, ustedes le da risa lo que habla, porque pronuncian las palabras
acentuando la Z, ¿sí? Se vuelven españolísimos, ¿sí o no? Poco a poco, sin darse cuenta, han ido cambiando la manera de expresar las palabras. Si uno se va a la selva también y vive ahí un tiempo, vienes hablando como charapa, te pega el hablar charapa, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que sucede en ese sentido? El ámbito, el ambiente, el entorno está cambiando, ha cambiado, pero tú progresivamente vas transformando, vas evolucionando en forma dinámica para adaptarse a ese medio. Hay dos respuestas. La respuesta rápida frente a cambios drásticos, y es que cambia de estado, y cuando cambia el medio ambiente, vuelves a tu estado normal. Esa es una respuesta de adaptabilidad. Tienes capacidad adaptativa porque frente a cambios bruscos, tú también, tus estados cambian. Pero termina el estado cambiado y vuelves al estado normal. ¿Correcto? Mientras que cuando se va cambiando de una manera paulatina, progresiva, de una manera casi imperceptible en el tiempo, lo que va a pasar con el sistema es que el sistema va siendo transformado y cambiado de tal manera que, a pesar que las condiciones que se han dado para esa transformación que ha sucedido contigo, lo dejes, mantienes esas características que se te ha impregnado, adaptándote al medio. Entonces, un sistema se dice que tiene capacidad adaptativa cuando responde, cambiando de estado ante un efecto que se produce por un nuevo entorno, o si es un cambio que se da ese nuevo entorno a lo largo de mucho tiempo, cambios que quedan insertados en la característica del sistema. Capacidad adaptativa. Estabilizarse es difícil, es costoso. Adaptar, desarrollar la capacidad adaptativa también no es fácil, no es fácil. Es algo que hay que desplegar y tiene un costo, pero menos costoso que estabilizarse. Una vez que tienes capacidad adaptativa, ya ha llegado una etapa bien interesante, muy buena para los sistemas, y la que eres capaz de entrar ya a una tercera etapa o una tercera propiedad del sistema, que es la eficiencia. ¿Qué cosa es la eficiencia sistémica? La eficiencia económica es hacer más con menos. Pues la eficiencia sistémica es utilizar en el mayor provecho todos los aspectos que tienes disponible en el sistema. Eso es la eficiencia. Eficiente es aprovechar todo en lo máximo que se pueda. No es desechar nada. Cuidado. Eso en la eficiencia económica se desecha. Busca hacer más cosas, lograr más con menos. Pero en la eficiencia sistémica no. La eficiencia sistémica es aprovechar todo. Todo se aprovecha. Lo máximo que se puede. Ya, pero la eficiencia sistémica se va a poder llegar a ella, desarrollar esta, en la medida que tienes un sistema que es capaz de adaptarse. Porque si es capaz de adaptarse, se puede adecuar, ordenar de manera mejor, más eficiente. La eficiencia requiere capacidad adaptativa. Si no tienes capacidad de transformación y de adaptación, ¿cómo vas a lograr la eficiencia? No. Es una tercera capa que se sostiene sobre la estabilidad y la adaptabilidad, la eficiencia.
Entonces, la eficiencia es una expresión característica, una propiedad de los sistemas que se observa cuando se le exige al sistema mejorar, se le exige al sistema redefinir su propósito final. Esa exigencia de mejorar o de redefinir el propósito final lo responde atendiendo ese nuevo objetivo, esa nueva perspectiva, pero también, como bien he dicho, con la economía de medios, o sea, haciendo uso y aprovechando los medios de la mejor forma posible, lo más óptimamente posible. La estabilidad es algo duro, pesado, costoso. La adaptabilidad también cuesta, pero no tanto como la estabilidad. La eficiencia es más sencillo, en la medida que la capacidad adaptativa ha sido desplegada, desarrollada de manera adecuada, ¿no? Está en un buen nivel. Una vez que tú desarrollas eficiencia sistémica, es decir, tienes un buen desarrollo de tu capacidad adaptativa y tu estabilidad es muy fuerte cada vez más. Y hay que decir también esto, que jamás terminas de trabajar en la estabilidad. Siempre hay que hacer correcciones y mejoramientos para que cada etapa del ciclo de vida del sistema se mantenga esa estabilidad, esté mejor o no empeore. La adaptabilidad siempre hay que trabajarla también, o sea, no es que en un momento determinado logras eso y ya dura para siempre, no, porque las cosas cambian, hay condiciones distintas, elementos diferentes dentro del funcionamiento organizacional. Entonces, cada uno de ellos, si bien se logra, hay que mantenerlo, hay que seguir trabajando en él. Cuando ya la eficiencia está desarrollada, bien desarrollada, viene la siguiente característica que se llama la sinergia. Ustedes la han escuchado anteriormente, como un principio, ¿no? La sinergia. Y alguien te puede decir torpemente, tienen que hacer esto de manera sinérgica. Tienen que lograr sinergia. ¿Ya? Como si fuera algo que se alcanza por sí mismo. No. La sinergia es una característica del sistema muy esperada, muy importante, que significa que hay una forma de articular el sistema bestial, bacán. O sea, la sinergia es la expresión más desarrollada de un funcionamiento de un sistema, la más desarrollada, ¿correcto? Ahí es donde tú ves la sinergia. Y entonces la sinergia es aquello que va a mostrarse cuando al sistema se le está exigiendo, se le está requiriendo un funcionamiento integral, completo, total, máximo, ya no ya lo último. Cuando hay esa exigencia, la sinergia se muestra cuando el resultado de la actuación del sistema refleja esto, que el todo es mayor que la suma de las partes, que es el concepto de sinergia, esa capacidad crecida, multiplicada por el funcionamiento eficiente, por su desarrollo adaptativo del sistema y su estabilidad, enorme estabilidad, que le da esa posibilidad de producir más que la suma de las partes, donde aparecen aspectos y características jamás imaginados, impresionantes. Pero repito, eso se llega a lograr en ese camino, no por sí mismo, sino yo voy a poder tener sinergia cuando tengo un alto grado de estabilidad, voy desarrollando capacidad adaptativa de manera sostenible y le da la eficiencia ese resultado. Es decir, para lograr la eficiencia se requiere un poco de esfuerzo, pero no es mucho.
Lo que se requiere mucho esfuerzo es lograr la estabilidad. Luego vino un esfuerzo también bueno, enorme, pero no tanto como el de la estabilidad, que es la adaptabilidad, perdón, adaptabilidad. Y la adaptabilidad tiene un esfuerzo que es menor que la eficiencia. La eficiencia es más sencillo. Si hay capacidad adaptativa, es más sencillo lograr la eficiencia. ¿Y la sinergia cuánto esfuerzo requiere? Nada. Nada. Por eso no puede ser un objetivo, que algo que se logra por sí mismo. No. Se logra porque has desarrollado un sistema estable, con alta capacidad adaptativa y eficiencia. Y la sinergia, ¡pop! ¡Pop! No sé cómo decirle, tilín, tilón, aparece, surge, emerge, se dice. La sinergia es una característica emergente de los sistemas bien construidos, bien controlados, bien monitoreados, bien desarrollados. Produce automáticamente, sin esfuerzo alguno, sinergia. Y este círculo de desarrollo de estas propiedades son frecuentes. En cada etapa, en cada ciclo de vida de la organización, nos encontramos la necesidad de ir evolucionando en las características o las propiedades que tiene un sistema. Porque cada etapa del ciclo de vida del sistema requiere estabilidad, requiere adaptabilidad, eficiencia y producir sinergia. Cuando, no sé si Andrés García recuerda el momento que fue concebido. André, ¿te acuerdas? ¿Concebido? Concebido. Te concibieron. No lo recuerdas, ¿sí o no? No lo recuerdas. Porque el esperma ni el óvulo tenían memoria. No se recuerda, ¿sí o no? En ese momento de la concepción no se va a producir probablemente esas capacidades cerebrales. Pero existió, ¿sí o no? Existió ese momento. ¿Quién lo recuerda? ¿O quiénes lo recuerdan? ¿Cómo que no? De todas maneras, lo va a recordar tu mamá. No sé si tu papá, pero tu mamá, de todas maneras, ¿sí o no? ¿No? Andrés, ¿estás ahí? ¿O ya te desmayaste? No, estás ahí, ¿no? Sí, profesor, lo estoy escuchando. No, pero estamos conversando, estamos conversando. Ah, disculpe. No estoy hablando solamente, te estoy diciendo. Entonces, porque no sé, pues, o sea, ¿es recuerdo de ellos o no? Claro, pero el Es mío no. probable. No, tiene que ser, pues no, eso no se olvida. Yo no me olvido, por ejemplo. Te puedo contar el detalle, pero bueno, en mi caso. Muy bien. Ese momento que se produce la concepción, André, perdón, se inicia un proceso, un ciclo, porque ahí surgiste, ¿sí o no? Ahí Sí. aparece la vida. Pero va a haber un primer ciclo de desarrollo. ¿Cómo se llama ese ciclo de desarrollo inicial? ¿Cómo Eh, se te llama en ese momento? ¿Cómo se te llama? ¿Cómo te llaman en ese momento? feto, ¿no? Cigoto, Ah, sí, otro. ¿sí o no? Eres un cigoto. No te acuerdas, pero eras un cigoto. O sea, como ¿cómo le llaman eso? Un renacuajito, ¿no? Es un renacuajo. Algo así, ¿no? Se parece a un renacuajo, sino cigoto. Ya. Muy bien, pero la etapa de cigoto tiene un periodo. Para que tú empieces la conexión óvulo-esperma, se debe haber consolidado y estabilizado, ¿sí o no? Para que se constituya ese cigoto. Si no se consolida, se pierde, ¿sí o no? Hay gente que no puede concebir
se junta el óvulo y el esperma, y en algunos casos no se concibe, ¿sí o no? Se pierde. Claro. Tiene que haber logrado un grado de estabilidad, desarrollo, adaptación, se adapta, logra eficiencia, y cuando ya llega a la sinergia, ¿qué sucede? Se pasa a la siguiente etapa. ¿Se transforma en qué? ¿De cigoto a qué se transforma? Afecto ahora sí. Bueno, No, feto no. viene después. Mm, Embrión. Se embrión. conviertes en embrión. De cigoto se transformas en embrión. Y es una etapa nueva. Cuando ya el cigoto había llegado a un grado de sinergia, esa sinergia produce condiciones que permiten que pase una etapa que llamado de embrión, ¿sí o no? Y es difícil, el embrión puede tener deformaciones, deficiencias que luego obligan a intervenciones. Muchas de las cosas que se heredan posteriormente, características, son embrionarias, son características embrionarias, ¿sí o no? En la época de embrión. Por eso se recomienda a los padres tener una etapa tranquila, en etapa embrionaria, y además que transmita al concebido una sensación alegre de estabilidad. El embrión ya está empezando a desarrollar. Y al inicio difícil, pero una vez que se estabiliza, desarrolla una capacidad adaptativa, eficiencia, y ya cuando va a producir sus sinergias, esas sinergias ¿qué producen? Prolongaciones diversas, y se le llama a ese nuevo embrión con esos pronunciamientos sinérgicos, se le llama, ¿cómo se llama? Lo dijiste, Feto. feto. Cigoto, embrión, feto. Sí, sí. Te vuelves un feto, un feto. Algunos dicen que feto feo, ¿no? No. Ya tiene una forma humanoide, ¿sí o no? Ya es un humanoide que va a ir, primero es difícil, se tiene que estabilizar, ubicar, luego se va adaptando, logra cierta eficiencia y luego ya aparece la sinergia. Y una vez que ya ha desarrollado, está totalmente adaptado, está produciendo sinergias, está queriendo producir, todavía no lo puede, pero está queriendo producir sinergias, ¿qué sucede? Andrés, ¿qué sucede? Naces, Eh, ya está naces, listo para dar a luz. naces. Ya quieres respirar, es que la sinergia ahí se produce con la capacidad de moverte, ¿no? De alimentarte, hasta de lloriquear, quieres lloriquear, ¿no? ¿De qué equipo eres? Andrés, ¿cuál es eres hincha de qué equipo? Eh, de su yerno, profesor de cristal. Suyana, ya, está bien. Si me decía de la Alianza, te hubiera dicho, entonces aprendiste a llorar prontamente. Y Eh, entonces los analistas lloran siempre. Bueno, aprendieron eso en esa etapa. Bueno, empieza pues la vida ya en una etapa que se llama neonata. Neonata. Es una etapa breve, pero en la cual se asegura que eres capaz de respirar, de mover la mandíbula, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? profesor, Y ya, dime. no, de Suyana no, de cristal, por eso dije de su yerno, de cristal, profesor. Ah, de mi yerno. Yo pensé que Suyana, perdón. Ah, No, tú eres de no, cristal, pucha. sí, No le voy a contar, no le voy a contar a mi yerno. Si no se va a vacilar conmigo, va a decir otra vez, ay, antes no tenía hincha cristal. Íbamos al estadio, 3 personas, y yo lo acompañaba para hacer mancha. Me hacía loco, ya, pobrecito, me da pena. Pero ya no, ya tienen hinchada. Pucha, que tengo estudiantes, pero estás a tiempo todavía. Bueno, entonces, el proceso de desarrollo evolutivo de los sistemas siguen diversos ciclos de vida. Está compuesto por subciclos de vida, y en cada etapa
se desarrolla la adaptación, la capacidad adaptativa, la eficiencia y la sinergia, para pasar luego, saltar a la siguiente etapa, con esas capacidades en la cual se reinicia un proceso evolutivo, se reinicia. ¿Sí o no que cuando uno está de feto en la barriga de la mamá, está en las condiciones más ideales del mundo, ¿sí o no? Todos los científicos han concluido en que la etapa más cómoda, más agradable, más fantástica de la vida humana es en la etapa de ingravidez, cuando se está en la barriga de la mamá. No haces nada, no chambeas, no tienes que estudiar, no tienes que hacer tu trabajo de teoría de sistemas, ¿no? Estás tranquilo ahí, no, ni muerdes, no mueves nada, te alimentan, estás en una temperatura, puede ser mucho frío, mucho calor, lo que tú quieras, pero ahí estás en una temperatura fantástica, ¿sí o no? No se siente el frío, no se siente el calor, es la etapa más hermosa. En esa etapa, cuando estás en la mejor condición, llega ese momento en el cual tienes que pasar al siguiente etapa. Y todo se inicia otra vez, a tal punto que lloras, que no sabías, antes no llorabas, no podías llorar, no sabías llorar. Pero como de pronto lo primero que aprendes a expresar es lloro. ¿Por qué miércoles sucede eso? ¿Por qué no lo primero que dices es una palabra, mamá, te quiero mucho? No, simplemente lloras. Es la respuesta natural del ser humano, del ser biológico en general, ¿no? Aunque no sé si otros animales lloran al nacer, pero los hombres lloramos al nacer. Y también al morir, ¿eh? Al morir también se llora. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuando vemos un sistema, partimos desde la manera como entender el sistema, con un enfoque de sistemas, desarrollamos, construimos y luego nos preocupamos en un proceso evolutivo que sigue estas etapas en forma cíclica durante todo el tiempo que dura la vida del sistema. Preguntas. No hay preguntas, jóvenes. Entonces nos encontramos, no se olviden de leer otra vez, enfáticamente, la rúbrica, el Excel, univirtual, el cronograma y cumplir en los tiempos que están establecidos. Bien, jóvenes, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes.